Iniciamos. En la Ciudad de México, siendo el día 7 de mayo del año 2026, nos encontramos constituidos en las... 7 de mayo se dijo, ¿verdad? Nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 2, con sede en el reclusorio preventivo varonil Oriente, para celebrar la audiencia de revisión de medida cautelar dentro de la carpeta judicial TE03/0090/2026, seguida en contra de Giuseppe Ali Paredes García por el hecho que la ley señala como delito de violación a menor de 18 años agravado. Queda ante ustedes el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, maestro Irving Michel Fernández García. Gracias, buenas tardes. Ya se propia la información. Con ello doy por iniciada la audiencia. De antemano ofrecerles una disculpa si estaba en atención de otro asunto, no más importante que el que nos ocupa, sino que requirió más tiempo del que estaba programado. Una disculpa, fiscal. Muy buenas tardes, señora. No se preocupe. Compartan usted el licenciado José Alejandro Alfaro Romero, consuelo profesional 91-96-424 en su carácter de agente del Ministerio Público. ¿Me lo acompaña? Gracias. Buena tarde, por parte de la Asesoría Jurídica Pública, Blanca Estela Soto Díaz, con número de cédula 77-67-827. Ya ha protestado el cargo. ¿Me acompaña? Gracias. Buenas tardes, su señoría, licenciada Yolanda González Jiménez, abogada de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, con cédula profesional 703-1443. ¿Me acompaña? Gracias. Buenas tardes, su señoría, licenciada María Guadalupe Flores Acosta, de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para asistencia de menor de edad. Muy amable. Como defensa. Sí, buenas tardes a todos. Comparece ante el togado el licenciado en Derecho Jorge Alberto Cruz Belmonte, cuento con número de cédula profesional 125-03-3081, expedida por la Dirección General de Profesiones, con datos de identificación ya proporcionados con la compañera auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Gracias. Licenciado Oscar Marcos Paredes García, con número de cédula 1107-3441, con datos también previamente ya registrados. Su señoría, muy buenas tardes. Giuseppe Ali Paredes García, imputado. Muchas gracias. Bien, señor, también a usted le ofrezco una disculpa. Se estaba atendiendo otros asuntos, desde luego también a los defensores. Esto implica como tal el referir, por más de las consideraciones que se tengan hacia los jueces, somos personas. Entonces también les refiero a esta situación porque en ocasiones nos refieren que somos soberbios o demás cuestiones que incluso mencionan en redes sociales. Entonces le ofrezco una disculpa, señor, al igual que a sus abogados. ¿Le queda claro? Y está justificado porque estaban atendiendo otras carpetas. Por favor, si le acercan el micrófono. Sí, señoría. Se acepta la disculpa, somos humanos y es un tema laboral. No pasa nada, señoría. Por favor, si le acercan el micrófono. Gracias, su señoría, es usted muy amable, lo entiendo perfectamente, somos humanos y su labor es muy difícil. Al final de cuentas es una labor muy noble también. Le Muchas reitero. gracias. El punto es, evidentemente, el reconocer cuando se tienen ese tipo de situaciones no me quita nada. Muchísimas gracias. Bien, entonces, ¿existen cédulas y registros? Sí, señoría. Por favor, asesora, acepte cargo. Acepte protesta el cargo. Me le entendió que fue citada la parte ofendida, ¿correcto? Es correcto. Gracias. Por favor, defensores. Sí, señoría. Antes de dar inicio a la presente argumentación, en términos del artículo 123 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Por favor, hacemos si pueden incidente aceptar de... si pueden aceptar el cargo, por favor. Que acepten el cargo, por favor. ok, señoría. En este acto acepto y protesto el cargo que me confiero hoy acusado. Gracias. Oscar Marcos Paredes, acepto y protesto el cargo. Escucho. Sí, señoría. Antes de dar inicio a la argumentación inherente a esta diligencia, hacemos incidente de designación de que los dos abogados podamos intervenir siempre y cuando sea de manera ordenada y con respeto. En primer momento hará el uso de la voz mi codefensor, posteriormente yo, señoría. Bien, no hay inconvenientes, simplemente se guarda el orden. ¿Correcto, fiscal? Sin problema, señoría. Señoría, Correcto. adelante. Gracias, su señoría. Para dar los antecedentes, vamos a tomar de referencia que la fecha de aprehensión fue el 20 de septiembre de 2023. Se llevó la audiencia inicial el 21 de septiembre de 2023 y se impone prisión preventiva oficiosa. Se aplica la duplicidad de término constitucional y el 23 de septiembre se determina la vinculación a proceso por el delito de violación a menor de edad, autorizando el juez de control un mes para el plazo de investigación complementaria, el cual se amplió 2 meses más, en el periodo del 23 de septiembre de 2023 al 26 de diciembre de 2023. Entre dicho periodo y estando en investigación complementaria, el juez de control que conoció el asunto prescindió de la prisión preventiva oficiosa y determinó imponer la prisión preventiva justificada, misma que subsiste hasta el día de hoy. Posteriormente, en fecha 10 de enero, el ciudadano
agente del Ministerio Público, acusó al hoy justiciable. Posteriormente, con fecha 10 de abril de 2024, el ciudadano juez de control emitió el auto de apertura a juicio oral. Después de fecha de 11 de julio de 2024, se dio inicio el juicio oral, mismo que culminó con una lectura y explicación de sentencia en fecha 5 de diciembre de 2024, determinación que fue recurrida mediante el recurso de apelación bajo el número de toca SA 292/2025, resuelto por el Tribunal de Alzada de la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, en la que se resolvió revocar la sentencia de primera instancia por violaciones a la regla del procedimiento. Es por ello, señoría, que con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción novena del Pacto Federal en relación con el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en relación con el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este momento hacemos incidente de cese y sustitución de la prisión preventiva. Esto, su señoría, porque la prisión preventiva ha excedido el término autorizado por el constituyente. Es decir, el artículo mencionado a nivel constitucional establece que en ningún caso la prisión preventiva podrá exceder del plazo de 2 años. Y hay una excepción, salvo el ejercicio de la defensa. Esta interpretación ya fue resuelta por la primera sala en el amparo en revisión 408/2015, en el cual establecen que para que pueda subsistir la prisión preventiva, el agente del Ministerio Público deberá hacerse cargo de acreditar lo que ha determinado la Corte Interamericana sobre la cuestión plazo razonable y que tiene 3 tópicos importantes, como lo es la complejidad del asunto, diligencia de las autoridades y actos de la defensa. Ahora, su señoría, se dice que los criterios interamericanos son derecho interno. ¿Por qué? Porque es una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y esta situación fue resuelta en la contradicción de tesis 293/2011, donde el Pleno de la Suprema Corte establece que tratándose de derechos humanos no hay ninguna jerarquía entre los instrumentos internacionales en este caso celebrados por el Estado mexicano y la Constitución política. Es por ello que se tienen que aplicar los derechos humanos con base en el principio pro persone, que tiene 2 modalidades, una interpretación hermenéutica y una interpretación para resolver antinomias. En el caso que nos ocupa, su señoría, solicitamos que, con fundamento en el artículo 1 constitucional, cese la prisión preventiva, como lo establece el constituyente, una interpretación lisa y llana. En ningún caso podrá exceder de 2 años, en relación con el artículo 165, que establece lo siguiente, su señoría. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito, que motivare el proceso y en ningún caso será superior a 2 años. Es por ello, su señoría, que en este caso no puede subsistir la prisión preventiva porque no tiene ningún fin legítimo, su señoría. Características de las medidas cautelares. Se resolvió en el amparo en revisión 1026/96 que la prisión preventiva es una de sus características es la mutabilidad, es decir, puede ser revisada, sustituida, ya que la prisión preventiva es un auténtico acto de molestia y por ende tiene que estar debidamente fundado y motivado. ¿Cuál es el fin legítimo de la prisión preventiva? Neutralizar riesgos procesales, su señoría. En el anterior sistema, como el sistema mixto, la prisión preventiva tenía una finalidad distinta al sistema acusatorio, que era aplicable para delitos graves. En el sistema acusatorio ya no es así. La prisión preventiva tiene un fin legítimo como es la neutralización de riesgos procesales. Tiene que tomarse en consideración la mínima intervención, tienen que tomarse en consideración lo que refiere el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la prisión preventiva es excepcional, es decir, la regla es la libertad. ¿Qué ha referido en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión? En el amparo indirecto en revisión 315/2021, en la foja 34 y 35,
establece que la Corte Interamericana ha desarrollado una línea jurisprudencial firme respecto de esta medida. Los fines legítimos que persiguen la prisión preventiva, que ya me hice cargo, su señoría, los principios para dictarla, que también ya me hice cargo, como es la excepcionalidad, la mínima intervención, el último ratio, y posteriormente establece la duración de la misma. Esto se establece en el amparo en revisión 408-2015, resuelto en sesión de 18 de noviembre de 2015 por mayoría de 4 votos de los señores ministros Arturo Saldívar Lelo de la Rea, José Ramón Cosio Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el cual establecen que la duración de la prisión preventiva tiene que ser definida, no puede ser indefinida. Incluso se hace una interpretación de lo que establece el Código Sustantivo al reconocer como delito que de manera injustificada se prolongue la prisión preventiva, y esto al ser un delito de consumación permanente, su señoría. Ahora, es obligación de las autoridades el establecer la duración de la misma, y esto tiene que ser bajo un test de escrutinio elevado, en el cual el agente del Ministerio Público tiene que soportar la carga de establecer la complejidad del asunto, la actitud de los tribunales y en este caso actos de la defensa. Ahora, su señoría, también se ha resuelto en diversos asuntos de índole interamericano, como en el caso Barreto Leiva versus Venezuela, así como en el caso Norín Catrimán versus Chile, Bayari versus Argentina. Se estableció que cuando la prisión preventiva no tiene un fin legítimo, constituye una pena adelantada, lo cual va en contra de la doctrina de respeto de los derechos humanos. Asimismo, se ha manifestado que la prisión preventiva constituye, en este caso, el último recurso del Estado para neutralizar riesgos procesales, y esta tiene que ser debidamente impuesta. Pero ¿qué sucede cuando ya pasaron más de 2 años, que es el tiempo permitido? Aquí ya no es aplicable los factores de riesgos, eso ya es otra cosa, y eso quedó resuelto en los amparos, en las jurisprudencias, bajo número de registro 20-28-591, que establece las consecuencias de que la autoridad no demuestre objetivamente la necesidad de la medida, atento a los criterios de plazo razonable, será que cese y en su lugar se imponga una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Y bajo el epígrafe, prolongación de la prisión preventiva oficiosa, efectos del amparo contra la resolución que le establece, sin que el Ministerio Público haya justificado la necesidad de su continuidad. En este caso, su señoría, se establece que el justiciable, al gozar del derecho humano a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción primera, al ser un derecho humano poliédrico, él tiene que tener un trato como inocente. La carga procesal corresponde al agente del Ministerio Público. Ahora, la última vertiente, estándar de prueba. En este caso, el agente del Ministerio Público debe de acreditar el por qué debe de subsistir la prisión preventiva, lo cual, pues, de forma natural, pues no es procedente, ya que por el lapso del tiempo, pues, se ha transcurrido en exceso el límite previsto por el Constituyente Federal. Asimismo, se toma en consideración la jurisprudencia emitida por la primera sala bajo el número de registro 20-24-608 y de epígrafe, prisión preventiva oficiosa. Procede revisar su duración en el plazo de 2 años, a que se refiere el artículo 20, apartado B, fracción novena constitucional, y en su caso determinar si cesa o se prolonga su aplicación. Es muy interesante, su señoría, porque estas jurisprudencias nacen con el amparo en revisión 315-2021, que sirve decir que este asunto sale de juzgados federales en Reclusorio Oriente, en donde en este caso resuelve el alto tribunal, que es de oficio y sí es procedente revisar en cuanto a la prisión preventiva una vez que se han excedido el plazo de 2 años, su señoría. Es por ello que solicitamos que en este momento cese y se sustituya la prisión preventiva y se dé interpretación más amplia conforme al principio pro persona del artículo 20, apartado B, fracción novena, que establece que en ningún caso subsistirá la prisión preventiva rebasando los 2 años. ¿Siendo cuánto, señoría? ¿Es todo?
Sí, señor. Sí, señoría, esa fiscalía considera que no le asiste la razón a la defensa, toda vez que de las manifestaciones vertidas por el defensor, aludiendo al artículo 20 constitucional, apartado B, la fracción novena, su señoría, esta habla sobre el ejercicio de la defensa, su señoría, la cual en el presente juicio que nos persigue, el tiempo que se prolongó por parte de la prisión oficiosa, su señoría, es totalmente por ejercicios de la defensa, señoría. Me permite manejar diferentes medios de información, señoría, que es que el 26 de septiembre de 2023 se vinculó a proceso, estableciendo un mes para el cierre de investigación complementaria, el cual feneció el 26 de octubre del 2023. En fecha 31 de octubre se autorizó una prórroga por 2 meses, las cuales fenecieron el 26 de diciembre del 2023. De igual forma, señoría, en fecha 5 de mayo de 2024, la audiencia se difirió por parte de la defensa, ya que corre traslado con un disco, refiere que la defensa le hace falta traslado de una foja de 130 en adelante, esto para el 30 de marzo del 2024, su señoría. Por favor, váyame refiriendo las fechas y de manera puntual, por favor. Sí, señoría. El 30 de marzo del 2024 se difiere la audiencia de nuevo, toda vez que el imputado cambió de defensa y no se encuentra impuesta de la misma, y se señala nueva fecha para audiencia del día 10 de mayo del 2024, su señoría. Perdón, de abril. El día 10 de abril del 2024 se celebró audiencia intermedia y se dictó auto de apertura a juicio oral. El día 27 de mayo del 2024, ante la inasistencia nuevamente de la defensa, se señaló nueva fecha, siendo esta el 4 de julio del 2024, señoría. El 4 de julio del 2024, en virtud de que de nueva cuenta se presentó nuevas defensas y no se encontraban impuestas, se señaló nueva fecha de audiencia para el 11 de julio del 2024. El día 11 de julio del 2024 se aperturó el juicio y se desahogó a 2 peritos por parte de psicología y uno en medicina, y se señala el día 18 de julio para su continuación, señoría. El día 18 de julio del 2024 se desahogó testimonio de la víctima, así como de su representante, dando nueva fecha para el 24 de julio del 2024, donde no comparecieron las víctimas y se desahogaron de diversos órganos de prueba, su señoría. El fecha 31 de julio del 2024 no asiste la defensa y se vuelve a señalar una fecha diversa para el 23 de agosto del 2024. Para el fecha 23 de agosto del 2024 se celebró audiencia y se desahogó nuevas pruebas de cargo por parte de la Fiscalía para que se señale nueva fecha, su señoría, para el día 30 de agosto del 2024, la cual se difirió de nueva cuenta por inasistencia de la defensa y se señaló nueva fecha para el día 6 de septiembre del 2024. El día 6 de septiembre de 2024, la audiencia fue cancelada por la unidad de gestión, señora, todavía que se encontraba en paro en esas fechas. El día 27 de septiembre del 2024 se celebró audiencia de juicio donde se desahogó por lectura la declaración del acusado, su señoría, sirviendo con esto las mismas pruebas de cargo por parte de la Fiscalía, las cuales fueron desahogadas en ese día. En fecha diversa, 8 de octubre del 2024, no comparecieron órganos de prueba y se difiere la misma audiencia, señoría. Señalando nueva fecha para el 10 de octubre del 2024, donde se siguieron desahogando órganos de prueba por parte de la Fiscalía, dando nueva fecha para el 18 de octubre del 2024, donde de nueva cuenta se incorpora por la lectura testimonio de la víctima, su señoría. Y se señaló nueva fecha del 25 de octubre del 2024 para el desahogo de pruebas de la defensa. El día 25 de octubre del 2024 se celebró la audiencia y se desahogan pruebas de la defensa y se señala nueva fecha para el 29 de octubre del 2024. El 29 de octubre del 2024 se desahogó un órgano de prueba por parte de la defensa y dándole 24 horas para justificar la inexistencia de un órgano diverso, señalando nueva fecha para el 5 de noviembre del 2024. El fecha 5 de noviembre del 2024 se desisten los órganos de prueba restantes de la defensa y se señala el día 12 de noviembre del 2024 para continuación de audiencia, señoría, la cual esa fecha se difiere por unidad de la unidad de gestión judicial, y se señala una nueva fecha para el 13 de noviembre del 2024. El 13 de noviembre del 2024 se desiste la defensa de sus órganos de prueba y se señala 21 de noviembre del 2024 para alegatos de clausura. El día 21 de noviembre del 2024 se celebra alegatos y se emite fallo de condena, señalándose en fecha 28 de noviembre del 2024 la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.
el día fecha 28 de noviembre del 2024 se le celebra audiencia de individualización y reparación de daño y el juez le impone una pena de 23 años con 4 meses de prisión, así como la suspensión de derechos políticos y se le condena a la reparación integral por el daño psicológico por 146,744 pesos, señoría. En fecha 5 de diciembre del 2024 se celebra lectura y explicación en los mismos términos. Estos datos, señoría, se comprueba fehacientemente que la actividad procesal del interesado fue la que detuvo parcialmente el juicio para poderse llevar a cabo un juicio pronto y expedito, su señoría, por lo cual se cumple con los tres típicos que la misma defensa manifiesta, que es la complejidad del asunto, así como la actividad procesal del asunto. Misma sustentación, señora, que se puede corroborar con el registro digital de la tesis jurisprudencial 2028-591, señoría, el cual nos establece esos tres tópicos precisamente, que es uno, la complejidad del asunto, que precisamente es un asunto complejo, ya que estamos hablando de una violación cometida a un menor de 18 años, señoría, el cual es un asunto complejo para que tuvo a su deber llevar su homólogo juez anterior para llevar un juicio pronto y expedito, señoría, y es un juicio complejo ya que es un delito grave, señoría, y es una violación cometida a un menor de edad. Igualmente, el segundo tópico es precisamente la actividad procesal del interesado, señoría, la cual nos trae de nuevo cuenta ante usted para poder llevar a cabo esta audiencia que sirva así bien señalar, señora, toda vez que del juicio que se llevó a cabo ante su homólogo, fue apelado por la defensa, el cual fue revocada la decisión de la sentencia emitida y el cual se hace esa reposición por la que tenemos actualmente este juicio, señoría. Entonces, totalmente el tiempo procesal que se ha llevado durante el presente proceso es totalmente responsabilidad de la actividad procesal del interesado, señora, por lo cual estaría justificada precisamente la necesidad de su continuidad y su prolongación de la prisión oficiosa, señoría, para poder llevar a cabo un proceso completo, señoría. De igual forma, cabe mencionar que aunque el defensa manifiesta que los factores de riesgo ya no son viables, señoría, esta Fiscalía no está de acuerdo con esa situación, toda vez que el riesgo de la víctima es importante para continuar su secuela procesal, señoría, así como el riesgo de sustracción que puede contemplar el acusado, toda vez que de la pena que establece, que es una pena alta, señoría, existe un riesgo de sustracción alto al saber el acusado totalmente que podría llevar a una misma sentencia, señoría, y el riesgo de la víctima es muy importante toda vez de que, sin contaminar a su señoría de los hechos, la víctima es conocido por parte del acusado, el cual tenían una relación activa, su señoría, el cual la víctima conoce precisamente al acusado, igualmente el acusado a la víctima sabe dónde vive, inclusive que el acusado tenía acceso al domicilio de la víctima. Por ende, el riesgo de la víctima es alto y es importante para que su señoría sirva a decretar no un cese, sino una prolongación de la misma prisión o preventiva oficiosa, señoría. Por lo cual, esta Fiscalía no estaría de acuerdo con lo manifestado por la defensa del cese de la prisión preventiva, señoría, sino lo contrario, se prolongue la misma para que en las siguientes secuelas procesales se pueda contar con la presencia del hoy acusado para las siguientes secuelas procesales, así como resguardar los derechos de la víctima para que poder llevar a cabo el proceso judicial que se va a llevar a cabo más adelante, señoría. Por lo cual, esta Fiscalía insistiría en que se niegue el cese de la medida cautelar, señoría, y solamente se prolongue la misma. ¿Sería cuánto? Sí, señoría, consideramos que no es procedente la petición de la defensa, toda vez de que aluda al artículo 20, apartado B, fracción novena, en donde establece que sí, efectivamente, menciona que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de la pena fije del delito, esto siendo superior a 2 años, salvo su prolongación se deba a ejercicio de derecho de defensa del imputado, si cumplido este término, no se ha pronunciado sentencia. En este caso, con fecha 21 de noviembre del 2024, le hago de conocimiento que un homólogo pudo establecer un fallo condenatorio del tribunal, que es por los mismos hechos, T6
118 del 2024, estableciendo una penalidad de 23 años y 4 meses de prisión. Asimismo, en fecha 5 de diciembre del 2024 se dio lectura y explicación, por lo cual la defensa realizó a través de una apelación intentando revocar la sentencia recurrida, en el cual con fecha 12 de enero del 2026 admitió de plano, declarando nulo todo lo actuado. Esta circunstancia fue porque se excedían de los 10 días. Ante esta circunstancia, su señoría, ya lo relatado por la defensa, tanto por el Ministerio Público, para no ser repetitiva, hacemos conocimiento de que efectivamente sí se han prolongado estos 2 años, sin embargo existe una excepción tanto en la Constitución como en la jurisprudencia 2024-608, sí, en el cual establece que efectivamente ya se estableció una sentencia y que la defensa, teniendo derecho a ese ejercicio de defensa, realizó esta apelación que es motivo de esta nueva reposición. Consideramos que sí se ha efectuado esta excepción, que ha pronunciado que en este caso la defensa pretende realizar por el cese, y toda vez de que efectivamente no se ha neutralizado ni se han mitigado los riesgos que tiene la víctima, siendo esta una menor de edad, consideramos que no es procedente la petición de la defensa. ¿Es cuánto? Esa última estación. Sí, señoría, pues manifestar que a lo que refiere la gente del Ministerio Público, quien es el único autorizado por mandato constitucional para solicitar en una audiencia inicial la prisión preventiva oficiosa, pues son argumentos vacíos, su señoría. No debemos de perder de vista lo que se encuentra en la foja número 41 del amparo en revisión 315-2021, que daré lectura únicamente como apoyo, su señoría. En el caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, que versa sobre el asesinato del joven de 16 años, Jean Paul Jenny Lacayo, cometido por soldados, y el posterior enjuiciamiento penal de los perpetradores, mismo que se prolongó por bastante tiempo, la Corte Interamericana indicó que la definición del plazo razonable no es una tarea fácil y que hay que realizar un análisis global del procedimiento. Dado lo anterior, retomó los criterios emitidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para determinar el plazo razonable, los cuales son la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Sobre la complejidad del asunto, el Tribunal Internacional señaló que se requiere tomar en cuenta las características del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria. Respecto de la actividad procesal, la Corte Interamericana ha puesto énfasis en la conducta de la parte afectada, de la cual no deben derivarse actos que entorpezcan la tramitación del proceso penal. Se consideró que interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal realizada por la parte interesada. Ahora, su señoría, si se ha excedido en exceso el plazo de 2 años, es imputable a las autoridades, no es imputable a lo injusticiable, su señoría. ¿Por qué? Porque incluso una instancia superior revocó la determinación de primera instancia porque esta va en contra de la legislación, porque no se salvaguardaron las formalidades esenciales del procedimiento. Es por ello que el análisis que tiene que hacer el togado para establecer, en este caso, la subsistencia de la prisión preventiva, tiene que ser elevado. No puede ser únicamente con argumentos persuasivos y vacíos. Incluso manifiesta un paro de fechas del tribunal. Eso no es suficiente para poder restringir un derecho humano como es la libertad personal, ya que toda restricción a derechos humanos tiene que encontrar la restricción en la propia Constitución, y se ha establecido que la prisión preventiva es constitucional, siempre y cuando tenga un fin legítimo y no exceda de 2 años. Ahora, tenemos que entrar al test de proporcionalidad. El agente del Ministerio Público no se hizo cargo. Tiene que hacer un test de proporcionalidad el agente del Ministerio Público para establecer la restricción del derecho humano. Esto ya lo ha dicho en infinidad de asuntos nuestro alto tribunal. Es decir, el paro, en este caso de los tribunales, poniéndolo en una balanza con un derecho humano como es a la libertad, con la proporcionalidad en estricto sentido. Obviamente sí tiene que satisfacerse el derecho humano a la libertad personal. Ahora, su señoría, hay medidas cautelares diversas que también son idóneas y pertinentes para neutralizar riesgos procesales. Ahora, la Corte Interamericana en el asunto Sanpaxle Tecpile y García Rodríguez estableció la inconvencionalidad del riesgo a la víctima. Su señoría, es un hecho futuro. Es un hecho incierto. Incluso el artículo 170, si le damos una leída con calma, establece, se derive la existencia de un riesgo fundado. La existencia.
Una cosa es existir. Existir es un hecho que ya quedó en el pasado, que es tangible, que puede ser sometido a un método científico. La presunción es un hecho futuro y por tanto incierto. Ahora, no es solamente dejar a una persona en prisión y que se quede de manera indefinida, ahí en lo que se acomodan las fechas, en lo que se desahogan las audiencias, no, su señoría, es de que realmente se imparta justicia. Ahora, el argumento más fuerte de la gente del Ministerio Público es decir, es un delito grave. Bueno, en primer momento, los delitos graves ya no existen. Quedaron superados con la reforma de 18 de junio de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación. La naturaleza de la prisión preventiva en el sistema mixto era atento al delito grave. En este actual sistema, la naturaleza de las medidas cautelares es neutralizar riesgos procesales, pero de forma objetiva. El agente del Ministerio Público no está aportando ningún elemento convictivo, ningún elemento objetivo para poder establecer esta situación. Incluso es un delito. Es un delito por parte de las autoridades el prolongar injustificadamente la prisión preventiva y se encuentra en el artículo 299, fracción sexta. ¿Cuál es el propósito del legislador? Que una persona... A ver, permítame, pero ese artículo en su fracción sexta, 299, delitos contra la administración de justicia, requiere un complemento. Correcto, señoría. ¿Cuál es el complemento? No, no es así. Siempre y cuando sea de forma injustificada, que es un elemento normativo. No, requiere un complemento. Lo tengo muy presente porque soy juez. Deme un segundo, señoría. Bueno, señoría, aunado a mi argumentación, pues el agente del Ministerio Público no se ha hecho cargo. No, es que, insisto, sin interrumpirlo, el propósito de ser el invocar ese numeral no puede estar segmentado. El tipo penal está complementado. Mire, si me permite leerlo. Adelante. Dice, fracción sexta, prolongue injustificadamente la prisión preventiva sin sentencia. Ahí está el complemento, sin sentencia. En la especie no estamos en una sentencia, señoría. No, por ende, le pregunto, le estoy refiriendo, el tipo penal se actualiza sin sentencia. Claro. En este caso, ¿qué podemos entender por una sentencia que fue revocada, su señoría? Por ende, entonces la existencia, reitero, vamos a puntualizar este tema, porque sí me suena evidentemente muy gravoso lo que usted refiere, que se actualice inmediatamente el delito. O sea, esta situación, insisto, provocaría entonces que media población en centro de reclusión esté en el supuesto, pero reitero, aquí el punto es, requiere como tal una condición objetiva de punibilidad en aspecto de sin sentencia. Adelante. Ok, señoría. Bueno, aunado a lo anterior, el agente del Ministerio Público no se ha hecho cargo de este test de proporcionalidad. La valoración de los argumentos tiene que ser con un test de escrutinio muy elevado. No es únicamente manifestar que porque revocó, bueno, ok, se justifican 2 meses. Pero lo injusticiable ha estado aquí dentro del penal, en prisión preventiva, 2 años, 8 meses. Tienen que justificar los 8 meses por los cuales él ha sido tendencioso efecto de dilatar el presente proceso penal, su señoría. Es por ello que se tiene que en este momento cesar la prisión preventiva, porque incluso ya lo ha resuelto nuestro alto tribunal. Hay 2 tipos de prisión preventiva y prisión punitiva. Hay 2 modalidades de imposición en la prisión preventiva, pero la prisión preventiva es una, su señoría. Y eso lo establece el artículo 165, párrafo primero. Es por ello que esta defensa le solicita al togado que se realice la interpretación más amplia y que se encuentra autorizada por el artículo primero constitucional, que se denomina interpretación pro persone, al artículo 20, apartado B, fracción novena. Ahora, señoría, el argumento de que el hoy justiciable conoce a la víctima, su señoría, pues materia de fondo. En este caso él goza de la presunción de inocencia. El estándar para la vinculación a proceso es diverso al estándar para que se pueda emitir un fallo de condena, su señoría. Él tiene que ser tratado como inocente, y cuando una persona se le prolonga la prisión preventiva justificada o oficiosa, ya lo estableció la Corte Interamericana, es como adelantar la pena. Así de que existen diversas medidas cautelares que pueden neutralizar riesgos procesales, su señoría. Esta defensa, con mucho respeto, solicita que se imponga la fracción primera, firma periódica, la fracción segunda, una garantía económica, la fracción séptima, prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, y la fracción octava, su señoría, prohibición de comunicarse con las víctimas o personas determinadas. Así de que se deje a salvo, en este caso, a la gente del Ministerio Público, para que solicite la imposición de otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva, ya que este es el último recurso del Estado para neutralizar riesgos procesales y
el tiempo ya la rebasó, su señoría. Asimismo, la gente del Ministerio Público cuenta con la potestad y la infraestructura para generar medidas de protección. Siendo cuanto, su señoría. Y muchas gracias. Gracias, licenciado Paredes. Es correcto. ¿Es cuánto, señor? Es todo, fiscal. Sí, señora, de nueva cuenta, esa fiscalía manifiesta que no le existe la razón a la defensa, señora, toda vez que de lo mismo mencionado por él, habla de los tópicos precisamente que se pueden llevar a cabo para llevar a un cese de la prisión o que preventiva oficiosa, señora, en la cual habla precisamente sin ser repetitiva, la actividad procesal del interesado, señora, de lo cual esa fiscalía se hizo cargo y acreditó totalmente que la actividad procesal del interesado es la que se ha llevado a cabo para que se hagan este lapso de tiempo de 2 años, 8 meses, para llevar a cabo una sentencia, de la cual, señora, como se le refirió anteriormente, sí se dictó, se llevó a cabo un proceso judicial en el cual el señor fue culpable. Simplemente por diferentes circunstancias, por amparo, por el término de los 10 días, fue por la que se revocó la misma y nos encontramos en esa secuela procesal, señoría. Por lo cual es totalmente la responsabilidad de la actividad procesal del interesado, el tiempo que su defenso ha tenido en prisión este lapso de tiempo, señoría, por lo cual esa fiscalía se les considera que no le existe la razón para que se dé el cese de la prisión, sino que se debe prolongar la misma, señoría, toda vez de que las medidas cautelares, las diversas medidas cautelares que manifiesta el defensor no son suficientes para poder acreditar que el señor se va a seguir presentando al juicio, señoría, lo cual es un factor de riesgo importante para llevar a las siguientes secuelas procesales, señoría, por lo cual esta fiscalía insistiría que se dé la prolongación de la prisión justificada, señoría, toda vez de que la misma forma la complejidad del asunto, como se mencionó anteriormente, es importante para esta actividad procesal, así y el tiempo que el acusado ha tenido en prisión preventiva es totalmente responsabilidad de la actividad procesal del interesado, señora, por lo cual insistiría solamente que se lleve a cabo la prolongación de la prisión justificada, señora. ¿Será cuánto? Nuevamente, la defensa secciona la ley a conveniencia sin poder realizar una interpretación correcta de la misma, toda vez de que, como ya se ha anunciado, la excepción en donde ya se hubo una sentencia, donde ya su acusado, en este caso, ya fue sentenciado, esto ocurrió. Comprendemos que existen ejercicios de defensa y aquí solamente para aclarar un punto, en este caso la defensa mencionó que sobre la presunción de inocencia, la presunción de inocencia prevalece. Precisamente en esta nueva reposición prevalecerá hasta el momento de que un juez pueda emitir un fallo condenatorio absolutorio. De eso no se está discutiendo ni se está en disputa, simplemente en este caso es para garantizar los fines del proceso. Por lo tal, consideramos que toda vez de que en la defensa hasta el momento, que es por el cese, ya estableciendo tanto la argumentación como motivándolo y fundamentándolo del por qué no es en este caso se le asiste la razón a la defensa, toda vez de que, como hemos mencionado, ya se han puntualizado las excepciones que prevé tanto la Constitución, el Código Nacional, como diversas numerales, en donde efectivamente en este caso consideramos que no es procedente. Y 2, que no se tome en cuenta también la solicitud que hace en cuanto a el cambio de diversas enunció diferentes fracciones, el cual consideramos que está fuera del contra, ya que en su primera oportunidad tenía la oportunidad de poder argumentar y dar datos objetivos para poder establecer una neutralización o mitigar, en este caso, el por qué está establecida la prisión preventiva justificada. Ni siquiera están mencionando tampoco por qué fue la prisión preventiva justificada por el hoy acusado para poder realizar un debate de contradicción. Y ante estas circunstancias, su señoría, insistimos que no tome en consideración, en este caso, la petición por la defensa y persista la prisión preventiva justificada que mantiene al hoy acusado en estos momentos. ¿Es cuánto, señoría? Bien, solamente voy a pedir aclaraciones para este punto y la toma de decisión. En la audiencia anterior, y ya surgió el día de hoy, lo digo con mucho respeto, en la audiencia anterior precisamente se había mencionado por parte de este juzgador qué tipo de prisión tenía esta persona. De eso suscitó que, como no me lo habían referido los defensores, lo digo con mucho respeto, y aquí yo no me voy a valer de lo que se diga en redes sociales, insisto, sino en el punto
de la situación de lo que únicamente surge en audiencia. No se me había especificado qué tipo de prisión tenía el señor. ¿Y por qué es importante acotar el tipo de medida cautelar? Pues precisamente porque la prisión preventiva oficiosa descansa en un numerus clausus previsto en el 19 constitucional o en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa es la diferencia en primer punto. Y como lo dice su nombre, oficiosa. ¿Qué equivale esto? Que en su momento, bajo los dos temas de interpretación que se daban, que oficiosamente se imponía por parte del juez, que sin debate, así era su tramitación. Pero lo que impera en la prisión preventiva justificada es que descansa en los riesgos que en su momento prevé el 153 del Código Nacional o en su caso el 170 del Código de Mérito. De ahí era la importancia que en su momento le referí, porque no son lo mismo. Mientras que uno se imponía automáticamente, como era la prisión preventiva oficiosa, y por otra parte, la rogada o justificada, como se le denomina incluso en Sudamérica, parte del propósito de que es el Ministerio Público quien tiene ese monopolio de solicitar ese tipo de medida cautelar. Es otra diferencia con la prisión preventiva oficiosa. Descansara en los presupuestos de un peligro de sustracción, peligro contra la víctima u ofendido. En su caso, evitar la obstaculización del procedimiento, o en su caso la del 170, que la del 170 es la valoración más subjetiva que puede hacer el juez. ¿Por qué? Porque ustedes la conocen, dice a valoración del juez. No es otro aspecto, el 170 es muy claro, dice valoración del juez, donde él advertirá si hay un riesgo. Aquí incluso lo menciona, puede abarcar incluso a la comunidad. Esas son las circunstancias por las cuales en su momento yo entendí la petición de la defensa, claro, pero el punto descansaba en, ¿fue una o fue otra? Y si usted se percata, y lo digo con mucho respeto, fue el día de hoy que ya me dijeron sus defensores, en un inicio se le puso a la oficiosa y después se le puso a la justificada. Lo aclaro, insisto, porque en la audiencia anterior no me habían señalado estas cuestiones, y de ahí la diferencia, insisto, en la responsabilidad que le compete a cada uno de los que estamos aquí presentes. Usted me lo refirió, y evidentemente estamos en una cultura de que no hay reconocimiento al servidor público, y no lo espero. Soy un servidor público como las demás personas que están aquí, sujetas a escrutinio, a crítica, a que cuestionen mi trabajo. Es parte de mi labor. Es parte de mi labor. Pero evidentemente no refieren cuando pueden llegar a equivocarse, o no referirme a la información que amerita. De ahí entonces, señor, como usted lo acaba de escuchar, es el punto de que se menciona. ¿Era oficiosa o justificada? Ya me refirieron y entiendo que la Fiscalía y la Asesoría ya también señalaron esta situación. En un inicio, oficiosamente se le dejó en prisión. Y aquí está el otro punto, porque tampoco se me había mencionado, porque, insisto, yo no conozco de este asunto. Y también les menciono, yo no me voy a hacer cargo de este juicio. Entonces, yo no puedo presuponer situaciones, o en su caso, pásenme el expediente, yo lo voy a consultar. Yo no puedo hacer eso, porque pierdo mi imparcialidad. Reitero, si no me dan la información, lo digo con todo respeto, es como si para mí no existiera. Y si en un momento referí, se les convoca para la audiencia solicitada, pues es mi menester. Pero otro punto no es que yo me haga para adelante o me haga para atrás, tengo que verificar que estén las condiciones, porque a la par de sus derechos están los de la víctima. A usted le revista un principio de presunción de inocencia, pero enfrente hay una potencial víctima. Hay una potencial víctima. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra codificación nacional
a la persona a la que se le atribuye el delito se le refiere imputado, acusado y sentenciado. Mientras que a la víctima siempre se le refiere como víctima, nunca se le refiere como presunta víctima, ni en presunción de víctima, siempre se le refiere como víctima. Bajo ese punto, por ende, imagínese usted, me está escuchando y se está dando cuenta por qué es la trascendencia que la información me la den completa. Porque yo no me puedo imponer del expediente. Yo no puedo hacer eso. De ahí entonces, partiendo de este primer presupuesto, ya se me señala posteriormente que aquel juez de la prisión oficiosa la mutó a justificada. Si la mutó a justificada, bajo ese punto entenderé que es porque se suscitó otro debate donde en su oportunidad el Ministerio Público refirió, bajo el matiz ahora de la justificación, que usted siguiera privado de la libertad. Permítame, señor, déjeme explico todo este punto. Porque reitero, yo solamente estoy haciendo recapitulación de lo que yo advierto. La otra situación, sí la digo con mucho respeto, me parece muy grave que aquí vengan y refieran que la prolongación preventiva de la prisión preventiva automáticamente amerita un delito. No existirían los recursos. No existirían los recursos, porque la ley la voy a atender a la literalidad, al punto. Prolongue injustificadamente. Y aquí viene un adjetivo, injustificadamente. Se puede entender como arbitrario, que no hay causa que la motive, pero no es señalar simplemente que con el hecho de que se prolongue la prisión, en automático está el delito. Insisto, lo digo con mucho respeto, esa interpretación daría pauta, y lo señalo, que medios jueces estuviéramos en prisión. Esto requiere un complemento de un adjetivo de injustificadamente y por otra parte sin sentencia. Como ya lo mencioné también, yo no voy a conocer de su asunto. Y eso también está propiciado en mérito de ¿qué? Para que yo pueda conocer del asunto. Y después no se diga que como ya conocí del asunto estoy contaminado y no puedo intervenir en el juicio, por ende es que estoy atendiendo esta audiencia de revisión de medida cautelar para que no propicie después que digan ya está contaminado el juez que ya no conozca de este juicio. Por ende, refiero, tiene sus calificativos, tiene teoría del delito cada tipo penal. Primero requiere una calidad específica, pero después también se tiene que acreditar el dolo. A más del dolo se tiene que advertir esa injustificadamente, porque injustificadamente incluso pudiera propiciar, ¿se interpusieron recursos? En su caso el delito no ameritaba prisión, porque hay delitos que ni siquiera meritan pena de prisión. O en su caso, quien impuso la prisión no estaba facultado para ello. Son tantas y cuantas aristas, y reitero, no solamente el mérito de señalar, en automático se actualiza el delito. Así como le asiste a usted la presunción de inocencia, es la presunción de legalidad de mis actuaciones. Fundamento 397 del Código Nacional. Yo no vengo aquí a cometer delitos. Y para lo cual, insisto, se tendría que acreditar el dolo, la intención para ese propósito. Centradas esas bases, señor, entonces le refiero. Lo que me están dando del contexto de lo que se suscitó de manera previa, aún sin la intervención de su servidor, también parte de otra premisa. En efecto, el artículo 165 del Código Nacional establece que la prolongación de la prisión preventiva no debe exceder de 2 años. Incluso se armonizó constitucionalmente bajo el contexto de este aspecto. ¿Por qué? Porque incluso antes no había coincidencia en el texto constitucional con la codificación nacional en mérito de sin dictar sentencia. Y después refería precisamente este punto, la prisión. Y la prisión efectivamente es la medida cautelar más gravosa, la más gravosa. Pero estamos en el contexto de respetar su presunción de inocencia. Ahora, ¿en qué puede descansar la prisión? Ya lo he mencionado, en oficiosidad o en su caso en justificación. Y le reitero, señor, por una parte de antemano le menciono, yo no tengo el gusto de conocerlo. Y ni siquiera en el contexto de referir, quiero violar sus derechos humanos, en automático. No, insisto, el punto es, si no, no existirían los recursos. Y las decisiones judiciales, hay una máxima. Las decisiones judiciales no se discuten, se recurren.
es un derecho humano así reconocido. Partiendo entonces de estos aspectos, se me hace la relatoría del asunto en el cual usted ha estado inmiscuido. Se me señala que el 20 de septiembre de 2023 se le cumplimentó una orden de aprehensión, que a lo posterior y desde ese día se entenderá, usted está recluido. Entiendo este punto, es decir, que después de esto usted ya no estuvo en libertad. 20 de septiembre de 2023, desde ese día se tiene que computar la prisión, no desde que se le vinculó a proceso, porque tampoco me lo han referido sus abogados, pero es de conocimiento legal. En términos del artículo 33 del Código Penal para la Ciudad de México, en su caso, la pena derivada de una prisión preventiva comienza desde que la persona no tiene libre deambulación. Por lo cual, desde este día, entiendo que usted está privado de la libertad. Insisto, pese a que no me lo hayan referido, es un conocimiento jurídico y es atenderlo de manera lógica y jurídica. Partiendo de ello, me señalan a la fecha, 7 de mayo de 2026, ya han transcurrido más de 2 años, incluso me han mencionado años y meses. Bien, también aquí el punto a destacar es para advertir que ese plazo de los 2 años haya transcurrido en demérito de usted, también parte de advertir las circunstancias que han señalado sus abogados. Incluso tengo la jurisprudencia 2024-608, cuyo rubro es de prisión preventiva oficiosa, que no se pierde de vista esto, de prisión preventiva oficiosa, no habla de la justificada. Y ya señalé cuáles son las naturalezas de cada una, porque en la prisión preventiva oficiosa ameritaba por el tipo de delito, no es el caso de usted, porque me refirieron mutó a justificada en mérito de condiciones objetivas. ¿Qué nos establece esta jurisprudencia? Que es de carácter obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, a su vez reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Y máxime que viene emitida por la primera sala de la autora Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero a la par debo advertir que hay una justificación que establece bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser medida excepcional para su imposición. Se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación. En ese aspecto, a los 2 años de su imposición. Por tanto, en tanto de que el plazo de la duración de prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional debe estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente, de conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí vienen los puntos no referidos por mí, sino en mérito de esta jurisprudencia. Primer punto, la complejidad del asunto. Segundo, la actividad procesal del interesado. Y tercera, la conducta de las autoridades. Y aquí subraya, en el entendido de que corresponde al fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que en el caso concreto se actualizan dichos elementos. Es decir, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y en su caso el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe, y aquí, para destacar lo que se ha señalado por parte de su defensa, póngame atención, por favor. Por favor, póngame atención por lo que voy a referirle. Incluso esta propia jurisprudencia refiere que continúe la medida cautelar. Hay una probabilidad, porque lo establece la propia jurisprudencia, de que continúe la medida cautelar. No habla de que no pueda continuar la medida cautelar. Habla precisamente de la exhaustividad de esos 3 elementos previos que se deben satisfacer por el Ministerio Público. Pero nunca refiere que en automático, sin analizar estos puntos, no se pueda prolongar la prisión. Insisto, estos son los puntos que se deben satisfacer.
No es en automático. No es en automático. ¿Se siente mal, abogado? Señoría, un poquito. Bien, ¿se quiere retirar? No, hace como no desayuné. Perdón. Adelante, estamos en la misma situación. No se preocupe. Reitero, si se siente mal, puede hacer una pausa. No, continuemos. No se preocupe. Mi naturaleza de juez no desnaturaliza a la humana. Entonces, por ende, pregunto que ustedes se encuentren bien, desde luego en el entendido, que ya la hora en la que nos ocupa, muchos no hemos ni desayunado, al menos tomado agua. Pero lo que me interesa, insisto, es en este punto. Dice la jurisprudencia, puede continuar. No es en automático que cese. Estos aspectos se deben analizar. Bajo esa línea argumentativa, desde luego también hay tratados internacionales que en términos del artículo 1 y 133 de la Constitución establecen incluso como hacer referencia. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? Si en este momento cualquiera de los que estamos aquí contestamos que 136, estamos cerrados. ¿Por qué entonces eso quiere decir que no conocemos derecho internacional? ¿Por qué? Porque nuestra Constitución en su texto puede tener eso en numeral, pero cuando refiere tratados internacionales, abre un abanico en respecto de infinidad de tratados. Pero insisto, este es el contexto de hacer referencia a qué se debe satisfacer para el punto de advertir. No se satisfizo esto, y daría pauta, efectivamente, a un cambio, a un cese de la medida cautelar. Pero estos tres aspectos son los que se tienen que satisfacer. Insisto, para que quede claro. Y yo no estoy aquí para dar clases. Simplemente estoy haciendo referencia porque se señala la motivación de toda determinación judicial, como lo prevé el 16 constitucional, porque el 14 habla de actos privativos. No es el caso de usted, ya que usted se refiere que está en un acto de molestia, como es la prisión. Compuestos estos elementos, lo que sí escuché por parte de la Fiscalía y cierta réplica por parte de la defensa es, perdón que lo mencione así, pero la Fiscalía me trajo incluso un cronograma, por así decirlo, donde se hace mención que en ciertas audiencias se difirieron los asuntos porque no estaban los defensores. No sé si están los defensores aquí presentes o era otro cuerpo de defensa, pero usted libremente eligió a sus abogados. Si usted libremente eligió a sus abogados, desde ahí también parte un ejercicio al derecho de defensa. Voy a dar una pausa para que verifiquen estas fechas sus abogados, porque lo que sí efectivamente no se puede suscitar ante un juez es que se apoyen en hechos falsos, porque esto sí lo prevé el Código Penal para la Ciudad de México como un delito en términos del artículo 319, con las respectivas consecuencias que esto trae. Tienen 5 minutos para que comparen esas fechas que acaba de referir la Fiscalía y escuchar a la defensa. Se inicia receso. Pausamos. Se reanuda grabación. Gracias. Bien, entonces, antes de tomar la decisión, defensa, sobre las fechas y las incidencias que expuso la Fiscalía, ¿tienen los datos? Sí, su señoría, pero únicamente si me puede hacer el agente del Ministerio Público, por favor, unas aclaraciones en cuanto a las fechas. Por favor, vaya tomando nota. ¿Cuánto tiempo transcurrió del cierre de investigación complementaria a la acusación? ¿Cuánto tiempo transcurrió de la acusación a la generación de la audiencia intermedia? Pues disculpe, señora, bueno, es que tendría que hacer el estudio de las fechas, si no estaba como que no está en debate la temporalidad de un día hacia otro, solamente están en debate. Los datos los tendrían ustedes, solamente sería corroborarlos. Es que lo que pasa, señoría, que de una operación aritmética, en este caso, no tenemos en este caso la fecha cierta por los días en este caso del calendario, pero se pasa de los 30 a los 40 días como máximo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales para la generación de la audiencia intermedia. Entonces el agente del Ministerio Público también tendrá que hacer énfasis en esa situación. También tendrá que hacer énfasis el agente del Ministerio Público cuántos días tiene él para acusar, son 15 días. ¿En qué momento él presenta la acusación? Porque tendrá que hacer la acusación dentro del término de los 15 días. Hay que ver si es imputable, en este caso, al agente del Ministerio Público, a los tribunales para generar, en este caso, la audiencia intermedia, y cuánto tiempo transcurrió del auto de apertura a juicio oral al inicio del juicio. ¿Por qué no lo puede manejar el justiciable esas fechas? Ahora,
¿cuántos días dilató el hoy acusado? Eso, Entiendo su punto, pero como tal, ya estamos en juicio, bueno, o ya están en juicio. claro, pero en este caso la materia del cese es en este caso la actitud de los tribunales. Y el Código Nacional establece en el artículo, me parece que es el 443 del Código Nacional, perdón, en el artículo 341 dice, el juez de control en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a 30 días ni exceder de 40 días. En la especie, ese plazo se excede. El agente del Ministerio Público... ¿Verifican las fechas? Exactamente. Sí, señor, se solamente la manifestando, bueno, aparte que no era parte del debate, solamente era cerciorarse si las fechas eran ciertas. Ese tópico se vio superado, señor, tal vez que precisamente por eso se hizo la reposición. Está consentido porque se llevó a la audiencia intermedia. No, señoría, lo que se repuso fue el juicio. No. No se repuso la etapa intermedia. A ver, por ende, pero si en esta cuestión ustedes estaban haciendo valer esta incidencia, la Para incidencia en términos del artículo 97 y 99 del Código Nacional es cuando se tiene el conocimiento de este punto. Esto ya está avanzada la etapa de juicio. Es que, entonces lo que yo me refiero, entonces la dilación, ese tiene que ser en perjuicio de lo injusticiable, porque únicamente manifiesta que él señaló cambio de defensa, pero en la punta, en los anotes de la gente del Ministerio Público, y se dice con mucho respeto lo que se leyó, es que se difiere la audiencia porque los abogados no tenían la carpeta de investigación completa. Las copias no se dieron de forma completa. Esta situación yo preguntaría, ¿de quién es imputable? ¿Quién tiene que dar copia íntegra de la carpeta de investigación? Porque para que podamos decir que en este caso es imputable... ¿Pero tiene las fechas? Por eso le estoy haciendo énfasis a la gente del Ministerio Público, ¿quién es el que tiene la carga de probar? Por ende, no. Aquí el punto es en respecto del ejercicio del derecho de defensa. 27 de mayo fue cuando se difirió porque no tenía la defensa. Ajá, sí, señoría, me queda totalmente claro, pero la esencia, la sustancia, en este caso, para poder hablar de la complejidad del asunto, Por ende, o poder hablar... reitero, las fechas las tienen. Sí, porque las fechas... llevan a cabo el control horizontal en respecto de esas fechas y las incidencias que está manejando la Fiscalía. ¿Las tienen? Mire, le voy a correr el micrófono a mi codefensor para que se pronuncie con esta información. Entenderé. Señoría, el tema aquí en cuestión es que el 27 de mayo se difiere la audiencia no por una omisión por parte de la defensa, y se estipuló el recurso que obviamente fue que se difiriera la audiencia en ese momento para que se diera la oportunidad de pronunciarse la defensa y conocer el tema que por alguna situación atribuible... ¿27 de mayo? El 27 de mayo, efectivamente, la audiencia que se difiere es porque el Ministerio Público no hizo un traslado correcto de toda la información, no fue atribuible a la defensa. Permítame, porque ese día me dijo fiscal que fue porque no acudió la defensa. Sí, es por inasistencia, su señoría. Inasistencia de la defensa se señala nueva fecha. Entonces, aquí hay un punto de contradicción. Sí, porque de acuerdo a la nota que nos permitieron, decía que el 27 de mayo se difiere la audiencia porque la defensa le corrieron un traslado de un disco y no estaba completo los elementos. Por ende, pero entonces aquí tenemos una disyuntiva. Una pregunta, ¿me permites el documento otra vez? Esa manifestación que dice es del 5 de marzo, su señoría, esa de que se difiere por la que... Pero es porque la defensa corre traslado con un disco y refiere la defensa que le hace falta traslado. Es lo que advierten mis notas. Es lo que se manifestó, pero es de fecha 5 de marzo del 2024. Ok, señoría, únicamente una petición, una pequeña petición. Si nos puede, en este caso, incluso que se reprograme la audiencia para que la gente del Ministerio Público pueda traer en orden las fechas y que nos pueda aclarar esta información, porque en este caso la gente del Ministerio Público es quien debe de velar por los plazos, aunado que estamos hablando de un derecho sustantivo, como es la libertad personal. De igual forma, Y y que no le asiste la razón a la defensa, toda vez que por lo mismo esa etapa ya fue superada en la etapa intermedia, en la cual no se realizó ningún caso de defensa como alguna apelación respecto a ese tema, y ya se había superado esa situación, por eso se dio como un acto consentido, su señoría, por lo cual solamente se daría base sobre la presión sobre esta audiencia, que es la revisión de medidas cautelares, la cual ya se realizó, ya se hizo el debate preciso, solamente para que su señoría resuelva conforme a derechos. Asesoría.
De acuerdo a los registros que nosotros tenemos, de hecho ahí aparece que la defensa en esa fecha de 5 de marzo es cuando acababa de correr traslado de 2 videos y 2 imágenes y a su vez manifiesta que le falta Eso no es la escuela, permítame por favor. Que a su vez le faltan registros. O sea, si bien en ese momento se pronuncia de que le faltan registros, también en ese momento está haciendo apenas un descubrimiento probatorio que efectivamente en ese momento las partes desconocían y precisamente ante estas dos circunstancias es que se realizó esta nueva fecha precisamente para que las partes técnicas, tanto la defensa como el Ministerio Público pudieran contar con la totalidad de los registros, tanto por parte del Ministerio Público y la asesoría jurídica con los registros de la defensa y que la defensa a su vez también contara con los registros totales de la carpeta de investigación. Última manifestación, defensa. Sí, señoría. Los argumentos que no son argumentos son manifestaciones subjetivas porque los argumentos se encuentran corroborados que realiza el agente del Ministerio Público no pueden soportar que subsista la prisión preventiva. No lo pueden soportar. ¿Por qué? Porque hablamos de que se difirió por única ocasión o 2 ocasiones. En este caso, ¿qué tiempo está justificando el agente del Ministerio Público que fue para actos de la defensa? Ahora, su señoría, si nos vamos a la ejecutoria de la sentencia del Tribunal de Alzada, a la foja número 24, uno de los motivos por los cuales se decreta que se revoque la determinación del juez natural, dice, habida cuenta de lo anterior, resulta claro que el Tribunal de Enjuiciamiento desatendió los plazos previstos en la legislación aplicable para continuar con la audiencia de juicio. Ahora, su señoría, porque la gente del Ministerio Público también le manifestó a usted diversos diferimientos de la audiencia de juicio. Pero esos diferimientos son imputables, en este caso al tribunal. No son imputables a lo injusticiable. Él no puede soportar esa carga procesal, su señoría. Los argumentos, las manifestaciones del Ministerio Público no se encuentran corroboradas por ninguna fuente de información. No hay información objetiva. ¿Todo? Señoría, así como lo dice, dado que se aprecia de la reseña anterior, no se llevó a cabo en un solo acto procesal, ni de manera continua, ni secuencial, ya que desde que se declaró abierta formalmente, 11 de julio de 2024, se difirió en una ocasión por más de 10 días hábiles, en específico la jornada procesal de fecha 23 de agosto de 2024. Todo el tiempo que transcurrió para que se resolviera, en este caso la apelación, no es imputable a lo injusticiable, su señoría. No es imputable a él. Es por ello que tiene que decretarse el cese y que se imponga un régimen cautelar distinto, su señoría. ¿Es todo? Siendo cuánto, señoría, y muchas gracias. Bien, aquí el punto interesa los precedentes, porque, insisto, si la solicitud de la defensa fue el cese de la medida cautelar, donde señala la última cuestión que la excepción es a salvo el ejercicio del derecho de defensa, aquí lo está mencionando la Fiscalía, no solamente en una ocasión atribuible a la defensa, está dando otras fechas. Y por eso es que les estoy tantas veces cuestionando si cuentan con ellas, porque no solamente fueron solicitudes de diferimiento por parte de la defensa, sino que no acudió. Aquí tengo incluso las fechas que mencionó el Ministerio Público, que no acudió la defensa. Eso no es atribuible al Ministerio Público. Ya estoy resolviendo, licenciado. Únicamente aclaración. Ya estoy resolviendo, licenciado. Insisto, en este punto, porque les estoy preguntando tantas y cuantas veces de si tienen esas fechas y me refieren que no, que en su caso las tienen que corroborar. Licenciados, eso también les corresponde a ustedes para la preparación de este asunto. Porque, insisto, la ley... Ya estoy resolviendo, licenciado, por favor, le pido no me interrumpa. En este punto, insisto, han señalado varias fechas. Yo no estuve presente en ellas. El Ministerio Público tiene deber de lealtad en términos del 129 del Código Nacional, que por otra parte les referí, quien se conduzca con falsedad está incurriendo en un delito. Bajo ese punto, insisto, las circunstancias inherentes a que tal fecha, con mis registros, eso no es cierto. Tal fecha, eso no se suscitó. Eso es lo que en todo caso amerita. Artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, igualdad. Artículo 6, contradicción. La contradicción es, hay una pretensión de mi contraparte, yo me opongo. Pero si me están refiriendo, lo quiero corroborar, pues evidentemente eso lo pueden hacer. Pero no es el punto aquí de mencionar, insisto,
y lo mencionó el Ministerio Público bajo deber de lealtad. Hubieron faltas, si lo queremos ver así, inasistencias de parte de la defensa. ¿Correcto, fiscal? Sí, señoría. ¿Asesoría? Eso yo fue lo que escuché. Aquí tengo fechas, insisto, y yo tengo fechas proporcionadas por parte de la Fiscalía. Así hayan sido de un momento al otro, esto evidentemente no es atribuible a la autoridad ni a la Fiscalía, fue porque no se presentaron los defensores. Y en ese caso, insisto, entenderé que no son los mismos que están aquí presentes. Yo ni siquiera tengo el auto de apertura a juicio oral. Yo no sé, evidentemente, en ese contexto, lo que se haya suscitado en la audiencia intermedia, bajo el propósito de lo que tantas veces están mencionando, que dentro del tema de los plazos, bueno, bajo el contexto de los plazos, se advierte el consentimiento, si no existen los recursos, apelación y en su caso revocación. Pero si me están mencionando, tenemos que cotejarlos, pues eso desde luego yo lo dejo a salvo. Bajo ese punto, insisto, la situación de que se le dictó una sentencia al acusado, en derecho humano la recurrió y se ordenó la reposición del procedimiento, incluso la reposición del procedimiento, se me menciona fue que con motivo de que se vulneraron los principios, entenderé que es el de concentración y continuidad, en relación con el 351, 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la interrupción del juicio a consideración de quien resolvió. Y este punto también lo menciono de manera muy respetuosa, porque a la fecha, la última jurisprudencia que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió que la interpretación de los 10 días tiene que ser de días hábiles. Respetable esa determinación, pero al momento la jurisprudencia que impera en su obligatoriedad habla de días hábiles. Bajo ese matiz, insisto, y como lo menciona la defensa, lo puede hacer valer, cotejando desde luego estas fechas de lo que ya quedó registrado en audio y video, sobre todas y cada una de estas fechas, el tiempo en que transcurrió, lo que a su consideración acaba de mencionar, el tema de la interposición de los recursos, y desde luego con eso velar si esto fue con motivo al derecho de defensa, porque insisto, y lo acabo de mencionar con mérito de esa jurisprudencia, no solamente es el tema de la actividad procesal del interesado, tiene que ver con la complejidad y la conducta de las autoridades. 3 parámetros que en su caso deben ser analizados y son copulativos, no disyuntivos. Luego entonces, al momento queda incolume el régimen cautelar, 3 días para interponer el recurso de apelación, o en su caso se superen estos aspectos para ejercer contradicción teniendo a la mano los antecedentes de este asunto. ¿Requiere el video, Oscar? Sí, señora, por favor. Sí, por favor. Defensa. Sí, únicamente una aclaración, señoría. Lo escucho. Sí, ¿cuántos días es por lo que respecta, en este caso, a la conducta del justiciable? ¿Cuántos días? Lo desconozco si yo no tengo el dato. Ustedes no me han dado los datos, precisamente por eso lo están corroborando. Ok, señoría. Entonces únicamente copia de audio y video. Muchas gracias. Bien, ¿requiere constancia de tiempo, licenciados? Sí, Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. ¿Requieren constancia de tiempo? Sí, por favor. Gracias. Bien, de nueva cuenta, señor Giuseppe, esta cuestión, insisto, está inconforme, la puede recurrir o en su caso que tengan esa información, la hagan valer. ¿Le queda claro? Gracias, señoría, es usted muy amable. Se concluye grabación y reitero, el litigio es entre las partes, no contra el juez. Que tengan buena tarde. Concluimos.